si pensamos que lo que ocurrió en los años 20, 30, sobre todo en los 30, lo calificamos como la primera modernidad, el primer encuentro con una arquitectura decididamente moderna, esto que ocurre en toda Europa, en España también, de una manera muy significativa en Asturias, lo llamó Begoña, la segunda oleada, vamos a lo llamamos nosotros, segunda oleada de modernidad, que se produce con unas características especiales, es decir, que ya no es una continuidad estricta de lo que había ocurrido antes de la guerra, sino que tiene unos matices que la hacen bastante distinta, que vienen de la revisión que se hizo en Europa, sobre todo quizá en Italia, en la Escuela de Milán, de los términos, de en qué términos se debería producir la modernidad en esa época. Es decir, es una modernidad que tiene que tener revisada, que tiene que tener en cuenta situaciones nuevas, como es las guerras, las ciudades bombardeadas, las ciudades heridas, y la necesidad de que la nueva arquitectura se ocupe de ese problema, ¿no? De rellenar, o sea, de construir dentro de unas ciudades heridas, más o menos según las zonas, ¿no? Pero en fin, se trata de habilitar un nuevo instrumento conceptual y también, digamos, instrumentos técnicos que vienen de los nuevos materiales para abordar esa tarea de reconstrucción. Aquí en Asturias esta actitud tiene algunos matices que la diferencian de otras partes, ¿no? Que es que es una arquitectura que la produce un grupo de arquitectos no homogéneo, pero bueno, que comparten sin haber tenido ninguna declaración previa, sin que haya habido ningún manifiesto, nada de esto, comparten una serie de una postura bastante regular, bastante homogénea en relación a la arquitectura. Todos, o sea, es como si hubiese ocurrido un milagro después de la guerra, la posguerra, los años del aislamiento, de la autarquía, en los que se produce una arquitectura pues rancia, muy narcisa en cuanto a que quiere presentarse como arquitectura histórica, digna de un país histórico y tal. Llega un momento, en el año 50, 51, en que eso se viene abajo. No de una manera, nadie dio la orden, pero de repente, en cuanto flojea esa presión del historicismo, pues renace con una fuerza grande la arquitectura moderna, esta segunda oleada. Estamos delante de un edificio de los hermanos Somolinos, Francisco y Federico, que son dos protagonistas muy importantes de esta actitud. Prácticamente se puede decir que son los pioneros, aunque hay en esos años 50, 54, son unos años muy vivos, y tanto los Somolinos como Bayaure en Oviedo, Castelao, no digamos Gómez del Collado, en Cangas de Narcea, todos coinciden en hacer esta renovación. Los Somolinos arrancan de una manera muy brillante en Oviedo, en un edificio que vimos en el primer itinerario, que tiene bastantes características comunes con este, que es esa despreocupación, ¿no? Esa especie de desenfado tremendo para combinar nuevos materiales como la plaqueta de ladrillo rojo con otro material que sería el material por antonomasia de esta época, que es el gresite. Y lo combinan pues, de una manera muy atrevida. También aparece otro material que va a ser muy típico de estos años, que es la plaqueta de piedra, o sea, la simulación del muro de piedra. Como estamos hablando de un movimiento muy basado en lo plástico, en lo visual, la piedra, como veis, no aparece con un sentido constructivo, no hay estereotomía de la piedra, no hay ningún afán de presentar que sí, arcos, dinteles, etcétera, sino que es simplemente una textura. Por definitiva, lo que hacen estos es un juego de líneas, planos y texturas, siempre dentro de la abstracción. O sea, aquí ya ha desaparecido toda alusión simbólica a, en fin, todo lo que venía siendo las típicas cosas que acompañan a la arquitectura, que es un poco heredera del barroquismo, ¿no? Aquí son formas
simples y texturas, líneas. Este no tiene características que aparecerán en otros que veremos hoy, que es también el gusto por reticular las fachadas, ¿no? Dar un orden, dentro de ese orden pues colocar el resto de elementos. Aquí vuelvo a decirlo, pero han desaparecido muchas cosas, eran típicas. Han desaparecido los balcones, han desaparecido los aleros, las cornisas, en fin. Hay bastantes elementos de los enunciados de lo que era la arquitectura moderna en los años 20 y 30 que están todavía, ¿no? Y hay un afán también por recuperar en las cubiertas, con esos principios muy de Le Corbusier, recuperar en las cubiertas pues algo distinto, ¿no? O sea, no interrumpir el edificio, sino que haya una continuidad pues con pérgolas, con arcos, el gran maestro de la arquitectura moderna asturiana del siglo XX. No fue precisamente de los que estuvo en el grupo de los pioneros, pero no fue él precisamente el que avanzó las características del movimiento de la arquitectura asturiana moderna de los años 50. Pero enseguida se incorporó. Hay que decir, bueno, ya lo dije antes, que quizás Somolinos y Vallabre estuvieron más atentos. Él tardó un poquito quiere decir un año, a lo mejor, en incorporarse. Él es desde luego el gran arquitecto y el gran constructor de espacios. O sea, aparte que era un hombre con una capacidad de ingeniero, porque había estudiado también ingeniería, se había entrenado siendo ingeniero en la guerra, se había tenido que enfrentar a ella. Entonces era... Un micro. Él construyó los grandes espacios, los mejores espacios de la arquitectura moderna del siglo XX. Construyó en el doble sentido, o sea, es decir, no como constructor, sino también como una persona con una capacidad estructural tremenda. O sea, es que la Facultad de Geología en Oviedo o la iglesia de San Pablo de la Argañosa son espacios imaginados por él y construidos de una manera muy especial por él. Aquí estamos viendo, claro, una versión menor, muy humilde, de Castelao, pero también con algunas características que lo hacen atractivo. Él repitió en varias ocasiones en Oviedo estos esquemas sencillos, ¿no? O sea, de acumular, digamos, las partes cerradas en el centro, casi siempre con un muro ciego, y a partir de ese elemento central ir creciendo la composición hacia los lados, hacia el vacío final de los balcones. Esta casa tenía unos elementos, bueno, anecdóticos, pero importantes, que era que en cada piso, yo creo que veis todavía ahí las marcas, esas parejas de huecos, salían unos herrajes que proyectaban hacia afuera, pero vamos, bastante afuera, como unos 30 centímetros, unas jardineras. Entonces eso, bueno, le daba también una animación a la fachada, que ahora se ve que con esta reforma que están haciendo, pues han quitado todo lo que... Supongo que eso pues también daría bastantes problemas de mantenimiento. Pero en fin, es un hombre, como os dije, sobrio. Aquí combina los materiales típicos de la época, la plaqueta de ladrillo, esos petos de un gresite que ya no sé si se le puede llamar gresite porque tiene un tamaño un poquito mayor. Las carpinterías enrasadas que mantienen en esta obra, parece que mantienen el despiece, pero que es muy distinto, claro, ver el original a ver esto. En fin, es una obra sencilla, pero siendo Castelao muy importante y habiendo hecho en Gijón poca obra, bueno, tiene la Escuela de Ingeniería Industrial, que es una gran obra, y no sé si me estoy olvidando de alguna cosa más. Esta es de Juan José
Suárez Ayer. Es un arquitecto nacido en La Felguera, que tiene mucha obra y buena en la zona del Entrego, de Sama y tal, y que en Gijón también tiene algunas cosas. Esta sí ilustra muy bien esa actitud moderna de aquellos años, de deseo de incorporar la historia, o sea, de escapar de los dogmas del primer moderno y insertarse en la historia, con una fachada que ya no quiere lucir tanto las habilidades coloristas o las habilidades formales y texturas, sino presentarse de arriba abajo como una obra que puede convivir perfectamente con edificios, con la ciudad histórica. Veníamos comentando, ese edificio que hay ahí al lado será de los años 40, es decir, no es que sea un edificio histórico, pero bueno, vamos cómo este edificio es capaz de entenderse con cualquier arquitectura. Esta es llamativo, el hecho de levantar una fachada desde el suelo, cosa que no es muy habitual. Casi siempre los edificios de esta época buscan efectos aéreos, ingrávidos, o sea, se levantan del suelo con dos plantas, a veces tres, de grandes ventanales, para luego dar la sensación de que el cuerpo del edificio está flotando. Tiene que ver también pues, con los principios del movimiento moderno, las casas sobre pilotis, ese tipo de cosas. Pero aquí eso no ocurre. Aquí la fachada se arma desde esas pilastras de ladrillo que tocan suelo y suben hasta rematar ese ático con esos dinteles arqueados, con lo cual estamos, en un lenguaje respetuoso con la tradición, sin perder por ello características modernas. Tiene también una cosa peculiar de Suárez Ayer, que son esos balcones arqueados con esas barandillas en zigzag que resultan como muy de los años 50, digamos, por otros aspectos, ¿no? Por hay una iconografía así muy zigzagueante y muy... Bueno, claro, nosotros, cuando empezamos a ver este tipo de arquitecturas, estando nosotros en la escuela en Madrid, veníamos a estudiar y veíamos esto, no teníamos nombre, la llamábamos arquitectura mambo, porque tenía algo que recordaba eso, pues la época del cha-cha-cha, de esas cosas como ligeras, muy apetecibles. Esta rigidez, ¿no recuerdas Cabrero un poco? Bueno, sí, también. Sí, está, la verdad no tiene nada más que geometría rigurosa, esa combinación de dos colores de plaqueta de ladrillo y la alegría de estas dos calles que es, bueno, pues bastante curioso. Ese edificio estrecho, no sé, tiene toda la pinta de que será también de Suárez Ayer, pero vamos, no, ni idea. Pero en fin, de estos, en Gijón ha hecho varios, no recuerdo ahora las calles, pero hay otro que tiene un edificio así muy serio de piedra, también con los... Bueno, sí, vamos a ir a... Como yo de Sama, yo de Sama. Sí, pero tiene otra en un sitio, persianas de arriba, sí. Parecen playos. Pues mira, seguro que son originales las persianas y las carpinterías. Las carpinterías tan finas, son típicas. Y la persiana, ¿no? Y la persiana. La persiana parece de la playa. Sí. Recuerdo las casetas. Tal vez. Las lonas de las casetas, ¿no? Tal vez. Da un aire muy playero, ¿no? Veraniego, brasileño. Pues... Sí, está catalogado.
importante. Siempre, su pintura y sus cerámicos siempre estuvieron dentro de la abstracción. Suárez Molezún, dijiste. Suárez Molezún. Bueno, le llamaban Manolo Molezún, Suárez Molezún. En realidad era Suárez Pumariega Molezún. Pero bueno, nombre artístico. Fue un hombre que desarrolló una obra muy importante, expuso en muchísimos sitios, estuvo implicado en una Trienal de Milán, en una Bienal de Venecia. Hizo un grupo con su primo Vázquez Molezún y con Amadeo Gavino, que fue un escultor importante, un grupo que se llamó Mogamo. Los dos Molezunes. Y se dedicaron a hacer instalaciones de exposiciones artísticas en esto, ¿no? En la Trienal. Bueno, se ocuparon del pabellón de España también, no me acuerdo qué año. En fin, que es un personaje muy importante que hace que miremos este edificio. La que es más interesante, la obra del pintor. Sí, tiene siempre esta cosa, bueno, la pintura es muy variada, pero esta cosa un poco estructuralista, ¿no? Siempre de tramar, organizar las cosas como un trama con un sentido estructural. Estoy mirando muy a fondo, pero me parece que no se repite ni uno de los paneles, que también tiene su... En fin, que es algo... Suárez ayer llama a este Molezún, llamó también a Amadeo Gavino para cosas que hizo en Sama, también a Antonio Suárez, también a otro artista de Sama, Jesús Díaz Zuco, con los dos colaboró en el cine Felgueroso. O sea, un hombre que se movía dentro de ambientes artísticos con bastante facilidad, y un hombre que viajó mucho. Digamos que Suárez ayer no es de los que tengan, digamos, una salida tan pronta como los somolinos, ¿no? Que son los hombres que en 5 minutos. Cosa que ocurría en esta época también, que es que los arquitectos no tenían tiempo, tenían tanto trabajo, en las épocas de una producción arquitectónica tan tremenda, que deberían ser muy rápidos. Los proyectos, la verdad es que no eran nada, eran 4 planos, un par de hojas de presupuesto y un par de páginas de memoria y nada más. A escala 1:100 era todo. 1:100, sí. O sea que todo luego se jugaba más, de una manera más intensa en la obra, y sobre todo, bueno, la gente que tenía una capacidad para manejar la plástica en todos los sentidos muy grande, ¿no? Y que entendían, bueno, cuáles eran los recursos de la arquitectura. En fin, mucha envidia. Lo que es hacer un proyecto, lo que era. Hacían uno de esos cada mes. ¿Cómo? Uno de estos cada 4 días. O sea. No hay luego tantos niveles para otro lado, igual es mínimo. Es una obra de Juan Manuel del Busto y Miguel Díaz Negrete del año 51. O sea, es una obra muy temprana. La que está al lado tiene 4 años más. O sea, hay una diferencia de 4 años entre una y otra. Con lo cual queda claro cómo en el año 50 habían empezado a cambiar las cosas. Tiene un poco algo que os comentaba antes, ese afán de despegarse del suelo. Si veis en el suelo, aquí en la esquina de la derecha, hay una columna senta, hay a la izquierda, senta. Es como si quisiese horadar la planta baja para darle mayor aire y que el edificio se despegue del suelo. Cuando hicimos los itinerarios por Oviedo, surgió varias veces el problema de la esquina, ¿no? De la esquina como algo monumental, como aprovecha el edificio de los 40 o casi los 50 de al lado. Aquí sencillamente es un redondea la esquina, o sea, renuncia a la esquina, que es algo que, bueno, que para la modernidad, tanto de los 30 como de los 50, es un asunto que no interesa. No interesa aportar monumentalidad, al contrario, es restar monumentalidad. O sea,
sea que el edificio aquí simplemente gira, llega a la esquina, dobla, sin hacer más atención al asunto. Aparece esa idea de pérgola, de ese pórtico arriba, que también es algo muy típico. En fin, es una obra que no tiene el brillo de otras, pero que es importante y es muy pionera en Gijón en el inicio de la arquitectura moderna de los 50. La continuidad del vierteaguas es tipo la de los Alsa. Tiene, bueno, son recercados, ya veis, son de gresite blanco. Las persianas son verdes, también, vuelta al verde. En fin, vamos a entrar ahora por la calle Corrida a ver esa casa que ya se entrevé desde aquí, la de Marín. Luego edificio Simago, quiere decir que aquí entre esta calle y la calle Libertad se desplegaba el gran comercio Simago y el edificio arranca pues ya a una gran altura. Y en esto Marín era un poco especialista, es una obra de efectos plásticos muy dinámicos, ¿no? O sea, hay que ver cómo ese encuentro de los dos cuerpos salientes, este que sale con cierta inclinación y aquel otro, ahí se despliega un cruce de forjados que provocan esos cuchillos que le dan un dinamismo tremendo. El edificio se conserva relativamente bien, siempre con los cambios traicioneros, pero bueno, es una obra importante en Gijón de unos arquitectos que hicieron cosas importantes. De Marín solo vamos a ver esto, pero hay que recordar que hizo una obra importantísima, muy deteriorada, que son la gasolinera de la Avenida de Portugal, y que hizo también el Club Tenis Gijón, que fue una obra... ¿El padre? No, el hijo, y la hizo con Cantelli, con Díaz Cantelli. Una obra pues, asombrosa que ha desaparecido. Esos desplazamientos, tiene ya aquí el cuerpo de ladrillo, pero este otro lo echa para este lado, o sea, hace muchos efectos ilusorios, ¿no? Tiene, no sé si queréis, podemos ir a la fachada de atrás. Tiene cierto interés, ¿no? La parte trasera, aunque da una calle, pues también tiene su interés. Del Busto y Miguel Díaz Negrete. Ellos, bueno, Busto era Juan Manuel del Busto, hijo de Manuel del Busto, que fue un arquitecto importantísimo en el cambio de siglo, también en los años 20 y tal, tuvo una obra moderna Art Deco, pero sumamente interesante. El hijo yo creo que trabajó con el padre, pero a partir de yo creo que de estos años se asoció con Díaz Negrete y hicieron mucha obra y muy interesante. Esta, que viene a continuación de la que vimos antes en 6 de agosto, es muy distinta. Esta ya sí que se enmarca perfectamente en lo que es la arquitectura moderna de los años 50, en ese manejo de distintas texturas, de colores, ese paño de ladrillo con el despiece vertical, como debe ser una plaqueta que no tenga ninguna intención de presentarse como elemento constructivo, simplemente un revestimiento. La trama en la que se insertan las ventanas, que además tenían, no sé si ahora se aprecia, iban cambiando unos vidrios negros alternados de un piso a otro, y que se remata con una pérgola que ahora está cerrada. Es una obra muy
que tiene los elementos propios en cuanto a ese manejo de distintos materiales y colores, en una composición bastante animada. Ahí la piedra ya veis que tampoco tiene ninguna intención de presentarse como piedra, como muro de construcción, lo que se maneja en pequeño formato, casi como si fuese ladrillo. Fíjese ese desmarque continuo de lo constructivo, ¿no? Para que las obras se vean simplemente por el aspecto plástico, en el que todos los elementos, todos los materiales son puros revestimientos. El portal es bonito con esta visera. ¿La visera es original? Este edificio, Corrida 4, es también de Busto y Negrete, los mismos del edificio que acabamos de ver. Es un poco más tardío, no estoy muy seguro, pero puede que sea 58 o 59, y se ve que, bueno, que ya no está tan interesado en los efectos plásticos típicos de la arquitectura asturiana, que hay veces que es un poco demasiado desenfadada, digamos, demasiado ligera. Aquí parece como que den un paso en otra dirección, como si estuviesen mirando más a la arquitectura racional de los años 20-30, con esas líneas de forjados que se prolongan hasta llegar aquí a estos petos que se enfrentan a ese paño ciego. O sea, tiene una composición interesante, no tan viva, digamos, pero dentro de la sobriedad es una composición muy rigurosa y, insisto, eso está dentro del periodo que comentamos, pertenece a esa corriente que podríamos llamar el moderno asturiano, pero es como si estuviese mirando un poco más hacia atrás, ¿no? Es una obra, digamos, más racionalista. También tiene, bueno, un cuerpo volado que se despega del suelo, en fin. Es una obra difícil de captar en el sitio en el que está. También no le hace ningún favor el cierre del último piso. Eso era una pérgola, vamos, unas vigas aéreas en un espacio vacío. Ahora lo han cerrado y le niegan esa condición de remate aéreo de la parte alta. Nada más en una calle estrecha, hacer ese entrante para poder abrir ahí, abre las ventanas grandes. Se nota. Se nota. Este estuvo en obras de rehabilitación
restauración hasta hace poco. Tuvo desmontado también el mural de Rubio Camín. En fin, esta es, digamos, una obra maestra también de Busto y Negrete, y aquí se inicia la colaboración con Rubio Camín. Eso es también muy importante. Rubio Camín, esto creo que lo hace en el año 60, 60 y pico. En ese momento deja de dedicarse a la pintura y comienza a interesarse por la escultura. Esto es de lo primero que hace. Luego veremos otra cosa. Claro, este es el colmo ya de la modernidad. Hoy cambió totalmente, gracias. Sí. Bueno, pues gracias, ¿eh? Claro, este, como tú decías, tiene dos escaleras que sirven a dos viviendas cada una. Dos viviendas hacia Marqués de Esteban y otras dos. Y que llama la atención porque... Mi maestra es muy enferma. No, por favor. No, ya está en una habitación para allá. Por favor, estaría... Quizá lo vemos bien desde aquí. Porque es de la nueva generación. ¿Sabéis cómo? Es como tengo a ver el Airbus. Follaje, es un Airbus en sueño con follaje. Globo helio. ¿Para qué sirve eso? Y era el edificio España y luego la torre, ¿cómo se llamaba? No, de Valencia no. Bueno, era un momento en el que Europa estaba muy interesada y España fue de las pioneras. Y Asturias, dentro de España, pues casi nada más. En Oviedo, la Jirafa dispone de un solar propio, condicionado por la vecindad del Teatro Campoamor, y se muestra muy atento a eso, puesto que lanza la torre en el punto más separado del Teatro Campoamor y crea, con esa posición de la torre, una especie de nueva centralidad en la ciudad que a la larga se ha visto que ha sido positiva. Este tiene que crecer, como lo hizo otro de los edificios altos, la Torre de Teatinos de Julio Galán en Oviedo, tiene que crecer en un solar. En un solar entre edificios y tal. Entonces de ahí le viene, yo creo, la mayor virtud de este edificio, que se va arreglando con los colindantes, va disponiendo una serie de cuerpos bajos por delante, uno por el lado, otro atrás, para crear, digamos, su propia raíz, ¿no? Su propia base, y a partir de ahí lanzar el fuste hacia arriba. Todo esto queda traicionado porque una de las fachadas, la trasera, es una pared ciega, es una pared medianera. El edificio, que refleja bien el espíritu moderno y emprendedor de la época, queda, digamos, contaminado de alguna manera por el carácter un poco abusivo, tolerado por el ayuntamiento y tal, pero vamos, también, bueno, hombre, la vecindad de la iglesia también era un asunto. De todas maneras, esto, si lo ves desde la perspectiva americana,
no habría ningún problema. Ningún problema. O sea, ningún problema. Los rascacielos crecen donde pueden, como pueden, no miran lo que ocurre al lado. No hay contexto. Este tampoco es tan anterior. O sea, 54 iglesias. 54 en la iglesia, fíjate. Un revival. O sea que hay pocos años. O sea, tampoco la iglesia tenía entonces tanta historia. Pero crean, bueno, un contraste entre los dos que a mí me parece interesante. Sí. Puede ser polémico para alguien, sobre todo para los puritanismos que se gastan actualmente, pero que es una lección, yo creo, ¿no? El edificio ha tenido mala suerte, arrancó con unos bocetos muy interesantes, un edificio neoclásico muy bonito, luego ya pasaron a hacer esto que estaba revestido de una plaqueta verde más intensa con unos elementos verticales que le daban un poco más de aire de rascacielos, ¿no? Ahora pues se muestra muy rebajado. No entiendo ese color, Yo tampoco entiendo el mural. ¿Qué se va a hacer? ¿No te vas a mural? Ah, yo sí, porque parece un raro. Venga, vamos a tirarle agua. Acaba de tirar Bueno, aquí es un punto bueno para ver este edificio. Es la única obra que vamos a ver de José Antonio Muñiz y Celso García. Fueron una pareja de arquitectos que trabajaron, bueno, arrancó primero Muñiz y luego se asoció con Celso, que tienen buena obra, una obra en Gijón, obra por ahí en Bozón, en Candás, hicieron el Teatro Prendes, en fin, es una gente muy interesante. Aquí este edificio han tenido una suerte tremenda porque se ha conservado perfecto. Tienen otros, el Hotel Miami, el edificio Palermo, tal, que están destrozados. Este, vaya, no es un edificio que tenga que resulte atractivo así de entrada, pero tiene cosas muy interesantes. A mí me encanta esa cornisa, ese vuelo de arriba, ¿no? Que se muestra con una libertad tremenda, ¿no? También el perfil de los arranques de los vuelos aquí abajo. Son cosas que, bueno, en unos tiempos en que este tipo de cosas no se llevaban, pues estos aquí hacen un ejercicio, yo creo, bastante refinado, ¿no? Cómo rematar todo este perfil quebrado, llegar hasta arriba con esos pies derechos verticales y darle un remate tan adecuado. En fin, para mí está lleno de aciertos discretos, porque no es un edificio muy llamativo, pero el ventanal ese vertical de la escalera, ya ha tenido la suerte, que creo que no es por suerte, sino por buen diseño, de que no se ha visto alterado prácticamente nada, ¿no? Nadie se le ha ocurrido cerrar las terrazas ni nada de esto, ¿no? Para mí es un edificio muy interesante. Final de ciclo. Es del año 64. Bueno, habiendo acotado un poco artificialmente los años interesantes de esta arquitectura entre el 50 y el 65, pues este está un poco al final, aunque todavía muestra los valores de esos años de una manera muy intensa. El bloque compacto se separa del suelo con 3 plantas acristaladas que le dan ese carácter aéreo y se remata con una pérgola de un diseño sorprendente. Son, así como comentábamos en el de antes de Marqués de San Esteban, que eran 4 viviendas por planta, aquí son 10 por planta, hay 5 bloques de escalera, todos los locales de la vivienda están en el perímetro. Hay 2 patios interiores que acumulan todos
locales de servicio, como las cocinas y demás, puede ser una distribución absolutamente racional. Y esa uniformidad en la distribución permite que la fachada tenga también esa modulación tan rigurosa. Son dos fachadas, esta y la opuesta, en las que esos paneles de arriba abajo no tienen una función más que plástica, no están ocultando ningún tendedero ni nada de esto, no es puro plasticismo. Eran originalmente de color morado, ahora son rosa y por lo que veo ya empieza a mostrar deterioro. Pero claro, esta es la parte norte muy agredida. Las fachadas laterales con esos balcones quebrados son un despliegue increíble gráfico. Efectos. En fin, está colocado un espacio amplio, en fin, lleno de aciertos. Bueno, pues este es el remate de la excursión. Hemos cumplido con el tiempo.